Ahí. A veces el cuerpo grita lo que el alma calla, y en ese silencio el cansancio deja de ser solo físico, se vuelve una sombra que apaga las ideas, los sueños y sobre todo las ganas. Y estamos entrando en la etapa final del año y ese cansancio se empieza a notar. ¿Cómo estás, Yanni? ¿Cómo estás, Turquito? Estamos activos siempre, mi raza. Hola, chicos, ¿cómo va? Hola, Yanni. ¿Todo bien, Hola, Yanni? Luquín. ¿Todo ¿Cómo bien? andan? Todo espectacular, Bien. espectacular. ¿Bien cansados o no? A esta No, altura ya del, nada. del año, ya llegando a fin de año. No. Yo activo siempre, yo. Después nos tenés que contar cómo haces. Yo me tengo que Bueno, juntar pero... energía, seguir juntos, sigo. Llega las despedidas de años, la etapa final de las escuelas, con todos los actos escolares. Vos, Turque, tenés 3, encima Sí, 3. sí, de así que van al mismo colegio. ¿Qué más? Porque parece que el El 31 de diciembre se termina el universo y el 1 de enero es... Sí, viste, sí, es verdad, es como como- que se vive los últimos meses así Las- muy al palo, porque es como que querés hacer lo que no pudiste hacer durante 10 meses, querés hacerlo en 2 meses. Veo mucha gente yo por ahí que pasa eso, viste, como que, uy, me había prometido este año hacer tal cosa y está terminando el año y no hice nada. Y pasa creo todo que en ahí- octubre, noviembre, Sí. diciembre. Sí, por Sí, eso yo todos los arranco de eventos enero. juntos. Se acercan las fiestas. Nosotros somos agradecidos porque disfrutamos mucho del trabajo que hacemos. Sí. Para hablar del tema en el cual nos vamos a adentrar, y para eso le presentamos a Emi. ¿Cómo estás, Emi? Gracias por venir. Hola chicos, ¿cómo están? Emi es Hola, Emi. psicóloga. Recién nos acabas de decir una frase que los psicólogos escuchan más de lo que hablan y no queremos terminar llorando. No nos terapees tanto. Bien. Primero y principal, quiero que no salgamos todos de acá diagnosticados, ¿no? Porque cuando empecemos a hablar de las características y esas cosas, seguramente todo el mundo va a salir diciendo que tiene esto algo que estamos tiene. por hablar. Bueno, el burnout o el cansancio está más relacionado a lo laboral, es el estrés y el cansancio físico o mental de toda la etapa del año. ¿A qué está más relacionado? Bien, bueno, anteriormente se relacionaba directamente con lo que era lo laboral, hoy se amplía a lo que son estudios, crianzas y demás, o sea, la vida diaria. En realidad, para poder ver el síntoma, lo vemos en el síndrome de la cabeza quemada, ¿no? Si yo digo la cabeza quemada, cuando le contaba a mi hermana que iba a venir a hablar de esto, me dijo, somos todos. Y en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Es una frase muy común, ¿no? Estamos Somos. quemados. Principalmente la idea es pensar en un agotamiento que va apareciendo sin darnos cuenta, porque cada vez vamos exigiendo un poquito más y vamos descuidando el autocuidado. Entonces empieza silenciosamente, de a poco, empezamos con ciertos desganos, empezamos a esforzarnos, llegar a casa, seguir con tareas, seguir con trabajo, poco tiempo para el descanso y termina siendo todo el día obligaciones y poca conexión con uno mismo y con las necesidades propias, hasta de ir al baño, tengo ganas de hacer pino, me levanté en todo el día, tengo sueño, pero lo mismo sigo, no me siento bien, pero estoy acá, y así. No comer, todo eso también. Exactamente, tiene que ver con la dificultad también para sentir las necesidades básicas, ¿no? Porque cuando uno de los síntomas del burnout es estar desconectado. Entonces esta desconexión hace que en las cosas básicas y cotidianas no las sientas. Es un agotamiento físico, emocional y mental, como decías, que nos va desgastando y nos va sacando las ganas de las cosas que nos hacían bien antes. Yo cuando pensaba en hablar del tema, decía, bueno, a ver qué les puedo decir como para no hacerlo tan clínico y que podamos como en casa ver si me está pasando o no me está pasando esto. Y en realidad nos podríamos hacer ciertos disparadores, que son los que usamos en terapia nosotros, como para poder identificar si me está pasando algo por el estilo o no. Primero y principal, creo que nos podemos preguntar si las cosas que disfrutábamos antes las seguimos disfrutando de la misma manera, si se corresponde nuestra emoción con el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Debería estar triste y estoy triste, o sigo trabajando, o sigo conectado en otra cosa.
y no me pude poner mal todavía, se murió un familiar y yo todavía no siento la tristeza, o estoy en el acto del colegio de mi hijo o acabo de recibir un premio y no estoy del todo contento porque siento que todavía me faltan hacer cosas. Entonces, si yo ya no disfruto o no estoy viviendo las situaciones como las debería vivir, es un signo de alarma. Otra es si durante el día me di tiempo para hacer algo para mí mismo. Si desde que me levanto hasta que me acuesto estoy cumpliendo con actividades y con obligaciones y no me he dado el tiempo para poder hacer algo que me haga sentir vivo. Digo sentir porque hoy en día las terapias estamos trabajando mucho con que la gente vuelva a sentir lo cotidiano y lo básico. Recién la Yani decía, en el colegio van a hacer hicieron una maqueta. Bueno, yo le decía, también es hacer, porque en realidad los psicólogos hoy en día estamos mandando a la gente que ponga los pies en el pasto, como una cuestión de sentir la naturaleza y sentir el tacto, ¿no? Que sientan el olor de una planta, que puedan ver un color, que puedan escuchar una música, cosas como básicas y cotidianas que las personas nos olvidamos cuando estamos como solamente funcionando. Ya, nos desconectamos a tal manera que ya perdemos hasta eso, hasta algo tan básico como sentir la tierra mojada o esas cosas. Sí, cuando una persona está con estos síndromes, en realidad le cuesta conectarse con todo lo que son los sentidos. Este síndrome se relaciona mucho con el estrés crónico y el estrés crónico con la ansiedad. Entonces, cuando una persona está bajo estos efectos y se considera que tiene esta patología, tiene que ver con la dificultad mínima de sentir básicamente los sentidos. Entonces, en terapia, primero y principal, tratamos de hacer ejercicios de anclajes, que son ejercicios de volver a sentir estas cosas cotidianas como es el tacto, el olfato, el gusto, la vista, el oído. Se me viene a la cabeza de decir, porque está como, estoy cansado y automáticamente parece otra persona diciendo, y bueno, anda a dormir o anda a descansar, y así como no se me ocurrió antes, si estoy cansado me voy a descansar, pero no es tan lineal todo esto. No, ni es tan fácil descansar. Las personas que pueden descansar es el primer síntoma de salud, ¿no? Y descansar no es solamente dormir, ¿no? No, porque vos podés descansar de forma mecánica a través de una medicación, pero eso no quiere decir que tengas descanso. Que puedas, como al otro día, sentirte con la cabeza liviana, ¿no? La mayor parte de la gente que toma medicación para dormir, cuando se despierta el otro día, tiene la sensación de no haber descansado. Porque el sueño es síntoma de salud. O sea, tiene que ver con la salud. El poder llegar a la casa y apoyar la cabeza en la almohada y dejar las preocupaciones y poder descansar es un montón. Claro. Sí, deje charla. Sí, porque también lo relacionamos con el no hacer nada, pero en el no hacer nada no descansás, porque si estás muy quemado también la cabeza sigue funcionando, o sea, no es que descansás porque te quedes en tu casa un fin de semana. No, y en realidad las personas que tienen como esta facilidad para caer como en la obligación se relaciona mucho con la culpa, con la capacidad con la dificultad de poder disfrutar de las pequeñas cosas, de frenar. Vienen de crianzas como de que si estabas sentado estabas al vicio. Entonces como hay una sobreexigencia y al mismo tiempo también hay culpa de sentir que si me está pasando esto nunca más voy a salir de esta situación, ¿no? Como que caí en un pozo y ya nunca más voy a volver a ser el mismo, como que uno se despersonaliza, que también es otro de los síntomas, la despersonalización, ¿no? Como que dejé de ser yo. Y en realidad lo tenemos que imaginar como una batería que se agotó, que solamente necesita un proceso de descanso y de conexión con uno mismo, y de ahí vamos a volver a poder recuperar nuestras actividades diarias. Las personas se empiezan a asustar porque cada vez empezamos a sentir que ya no somos capaces ni toleramos levantarnos al otro día para ir a trabajar, para llevar a los chicos al cole, para hacer las actividades cotidianas y básicas. Entonces nos empezamos a sentir peor, más culpa por no poder hacer eso que antes hacíamos. Pero bueno, fue algo silencioso que se fue llenando y cada vez íbamos teniendo como más preocupaciones, más ocupaciones, y sin darnos cuenta, cuando ya no lo podemos manejar es cuando nos empezamos como, bueno, a pedir ayuda. Y ahí es donde aparecen las semis.
Sí. La vorágine del día a día por ahí nos lleva a todo esto, ¿no? Sí, porque en realidad, bueno, no me quiero meter con cuestiones económicas, pero la vida que tenemos, esta sensación de falta, principalmente la sensación de falta, porque esta mañana escuchaba un programa donde decían que una persona que está acostumbrada a criarse con la falta, le llega algo mínimo y es feliz, ¿no? O sea, alguien que está acostumbrado a pelearle a la falta y acostumbrado a que le falte, con algo mínimo logra sentir felicidad. En cambio, cuando cada vez nos hacemos como más consumistas, trabajamos más y sentimos menos satisfacción, porque en realidad la falta no tiene que ver con una cuestión del tener, sino de la capacidad de sentir y de la crianza que hemos tenido. Afecta mucho la creencia, digamos, desde el vamos, ¿no? En uno. A mí lo que yo decía, bueno, yo te comentaba en terapia, pero cuestión de que no podía dormir, o por ahí como también mencionaste, dice que uno recibe o logra cosas y no le siento, o sea, sí en el momento, pero al otro día es como que ya está, o sea, no disfruto de los logros, ¿viste? Y bueno, y después, bueno, sí, eso también de no dormir bien, de no descansar bien, bueno, un poco de ansiedad, un poco bastante. Sí, imagínate que la falta viene de la infancia, porque en realidad las generaciones que han estado criados con papás ausentes por estar persiguiendo esto del cumplir, son crianzas con mucha ausencia, entonces siempre va a haber ese vacío que por más que vos hagas cosas todo el día no va a estar lleno, ¿no? Entonces hay que aprender como a descubrir esto, ¿no? Que estoy tratando de llenar con otra cosa. Es fundamental, creo que, como para no salir todos diagnosticados, empezar a pensar que todos tenemos la posibilidad de reparar, que está bueno brindarnos como el espacio y la posibilidad de sentir qué nos está pasando, de no creernos como poderosos o que podemos con todo, porque en realidad vos escuchás como muchos famosos teniendo muchos problemas mentales y decís, lo tiene todo, y cómo puede ser que si lo tiene todo le pasen tantas cosas, ¿no? Entonces en realidad tiene que ver con la sensación de poder conectar con lo básico, esto que decíamos antes, ¿no? Que los psicólogos estamos tratando de que las personas se vuelvan a conectar con las cosas simples y ahí puedan empezar a sentir. Y cuando la persona empieza a sentir con estos ejercicios de anclaje, puede sentir, no sé, el perfume que pasa al lado de un jazmín en primavera, o el olor del pasto después que llueve, está conectado. Por eso hace tan bien ir a la sierra, ¿viste? Aunque sea verde, un día, es como que te renueva automáticamente. Yo cuando voy siempre ando descalzo, pero es increíble, ¿sí? Y son ejercicios que hacíamos en la infancia, ¿no? Sí. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. O hay cosas muy mínimas, qué sé yo, el olor a pan casero, o vivir, qué sé yo, voy a la casa de mis tíos que a lo mejor para tomar agua tienen que ver si hay agua porque a tal hora le cortan el agua, entonces venís con la cabeza totalmente diferente, pero como con más valores, pero de valorizar, digamos, agradecer más las cosas cotidianas, pero tenés que ir a tocar tierra, ¿viste? Ir a donde hay necesidades, digamos. Conectar. Exactamente. Desconectarse para conectar. Exactamente. Lo bueno es que el ser humano es muy flexible, entonces lo podemos lograr todos en realidad, ¿no? No es que si uno está metido como en esto, no lo puede hacer. Somos flexibles, esto que vos decís, puedo ir a la casa de mi tío y saber que no puedo tomar agua en cierto horario y me la banco porque soy flexible y lo puedo hacer, pero también cuando quiero me pongo ciego y voy sin darme cuenta de nada, tratando de producir un no sé qué, ¿para qué? ¿No? O sea, uno solamente va, ni siquiera sabe qué está haciendo. En algún momento cuando solamente hace, no logra sentir como el placer. Yo leí una frase que decía que hay algo que ayuda mucho como en esto del exceso de trabajo, de trabajar y el agotamiento mental, que si uno no puede trabajar en algo que le guste, por lo menos tendría que poder hacer algo que le guste con lo que gana, ¿no? Pero sí o sí te tenés que compensar. Siempre es un sistema de dar y de recompensa para que el ser humano aprenda y pueda disfrutar.
Sí, yo por ejemplo también, yo soy el más diagnosticado, digamos. No, por ejemplo, algo que a mí me generaba y me genera mucha ansiedad es que, ahora ya menos, ¿no? Pero era el miedo de morirme y siempre pienso o pensaba mucho más antes en mis hijas, en qué le dejaba y qué iba a pasar con ellas y bueno, hasta que haciendo terapia me enseñó a vivir el día a día, a decir, che, bueno, vos vas a hacer todo, vas a lograr todo y vas a dejar todo. Cuando vos no estés, tus hijas van a estar con pareja, van a decir, bueno, esto para allá, esto para allá, esto para allá, y vos te pasaste la vida. Y bueno, y eso fue como un clic, ¿viste? Que me dijo, bueno, sí, pensar un poco más en mí, obviamente que en mis hijas, pero perder ese miedo a que si no estoy, ellas van a crecer y van a hacer su vida. Y bueno, y eso, ¿no? Eso también yo lo logré haciendo terapia. Bien. La sobreestimulación que hay alrededor, porque decir, está bueno emocionarse con una película, pero cuando vamos al cine hay 7 películas. O cuando leemos un libro, de repente estamos ni a la mitad del libro y ya salieron las otras 3 sagas de la misma historia que estamos leyendo. Eso no ayuda en nada, ¿no? Y no, lo que pasa es que la era de ahora está todo como sobreestimulado. Entonces, si el mercado no se pone como en esa altura, vos perdés el interés, ¿no? Y quedan realmente con interés las personas que genuinamente les gusta algo, que son los menos. La demás masa como que sigue como lo que se usa. Entonces, sí o sí te tienen que generar esa sensación de ansiedad para que vos estés conectado, porque tienen miedo a que te desconectes y te vayas para otro lado. Entonces esa ansiedad la genera el mercado también. Se me viene a la mente el TikTok, que estás viendo el video, pero estás pensando ya en el siguiente video y no estás viendo lo que estás viendo y ya solamente pasas terminas cuando pasando. ves videos y no te das cuenta de la noción del tiempo, decís, ¿hace cuánto que estoy viendo videitos? O sea, Y de repente ya arranca hasta las 6 de la tarde y son las 10 de la noche. Exactamente. Mientras que sean video del turquito, todo bien, vean nomás. muchos likes. Hay algo que me sirve mucho a mis pacientes cuando empiezan, viste, hay días que la gente solamente va a descargar. Habla, pero tampoco se está escuchando. Simplemente habla nomás y se descarga. Los psicólogos lo llamamos como que la gente viene como a vomitar lo que le pasa, ¿no? Pero en realidad es como un vómito que uno se vacía y después se vuelve a llenar por completo y no hay como una producción y un trabajo. Entonces, cuando la gente solamente viene a descargar y a vomitar todo esto que le pasa y no tiene ese día la posibilidad de trabajarlo porque está pasado o está desconectado, yo solamente les digo, bueno, un día a la vez, vamos un día a la vez. Y esa frase que se usa tanto, que les sirve tanto a las personas cuando se dan cuenta que es hoy. Exactamente. La única posibilidad de manipular lo que hay es hoy. Sí, tal La cual. ansiedad, que es el futuro, no Tal se cual. lo sabe. Tal cual, porque ayer ya pasó y mañana no sabe qué va a pasar, así que es hoy. Es solamente hoy. Y si nos diéramos cuenta que es solamente hoy, se reduce un montón las preocupaciones y las posibilidades y las acciones, ¿no? Ya puedes jerarquizar. Si te das cuenta que es hoy, podés hacer el ejercicio de jerarquizar y ahí poder tomar decisiones, bueno, qué es lo más importante y qué es lo menos importante. ¿Separar lo importante de lo urgente? Ujú. Sí, siempre sirve jerarquizar, porque cuando uno tiene como ansiedad o está quemado, todo es lineal, todo está como junto, no se puede como ver qué es lo más importante, lo menos importante. Por eso también genera estrés, porque pareciera que tuviera que hacer todo al mismo tiempo. Cuando vos lográs jerarquizar e imaginarte qué está primero y qué después, sabiendo que solamente tenés la posibilidad de un hoy y de una agenda que entra en determinada cantidad de horas, ¿no? Que tiene que ser real, que no puede ser imaginaria, porque también hacemos agendas imaginarias y después viene la frustración, no pude hacer esto, no pude hacer aquello, y bueno, a la misma hora tenía como 5 planes distintos y no hay forma. Justo te iba a preguntar el manejo de la frustración. Yo lo trabajo bastante porque es algo que no puedo, que por ahí me supera. Pero bueno, en esto de ser papá de hijos con discapacidad, en las terapias, el colegio, coordinar con el transporte, estoy separado, entonces tengo que coordinar con la mamá qué día sí, qué día no. El trabajo, la fundación, el programa, como que después se termina haciendo todo un ruido y una nebulosa que me termina frustrando. Bien, pero si yo te pregunto que de todo eso, ¿qué es lo más importante? Que tus hijos estén bien, capaz. Sí. El foco siempre está en ellos. Bien, pero en bueno, arrancar en de ellos. ellos y de todas esas actividades vos quizás puedas pensar
qué es lo más importante, ¿no? Volver como de vuelta a la pregunta. No todo es tan importante, ¿no? No sé si todo es tan importante. De ahí empezás a jerarquizar, bueno, de mis hijos, que para mí es lo más importante. ¿Qué de todo esto es lo primero que tengo que resolver? Y ahí los vas jerarquizando y se va como desglosando y se va acomodando de alguna manera, ¿no? Porque es hacerlo todo junto, te desorganiza. Hacerlo por parte te permite la organización. Por eso existen las agendas y existen para poner horarios. Y entonces uno dice, bueno, de tal hora a tal hora estoy haciendo esto. No puedo pensar en estar en dos lados a la vez. Y al principio podés sentir culpa porque tenés que seleccionar a veces. Sí, las buenas personas sienten mucha culpa. Hoy, el caso, me vuelvo a autorreferenciar. Estamos por eso, aprovechemos acá. Que Le vamos a tener que pagar la consulta a Sí, los tres. sí, cuando no. Chicos, me dijeron 10 minutos, ¿no? No fui a una reunión del jardín de mi hijo, más o menos sabía de qué iban a hablar, y después quedó como algo de culpa. Che, podría haber ido, no podría haber ido. En realidad tenía que priorizar otras cosas. Bien, entonces si vos lo sabes, no hace falta que los otros... La culpa viene de la afuera, ¿no? La culpa está generada por las masas como para manejar a las personas, en realidad. Si vos no tuvieras culpa, no harías caso. Y viene a veces desde chiquito que si no haces esto, no te voy a querer. Si no te portas bien, nadie te va a querer. Si no me la ayudas a mamá, no te quiero. Palabras simples que vienen desde la crianza, donde uno después hace como una negociación en la cabeza de un hijo que tiene que cumplir con todo para que lo quieran. Y en realidad no es así, porque si vos te querés a vos mismo, no vas a poner dos planes en el mismo horario, porque es imposible que lo cumplas y porque sos ser humano, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo jerarquicé sabiendo que era más importante para mí. Y si vos sos un papá con todas esas condiciones y con el estrés extra que se genera teniendo un hijo con discapacidad, que es como tener dos cuerpos en uno, porque tenés un cuerpo afuera tuyo donde tenés que pensar y coordinar por él, vas sabiendo que no vas a poder cumplir con todo desde ya. Pero primero te lo tenés que permitir vos para poder que el otro lo respete. Wow. Silencio. Bueno, Emi, gracias. Esto, en las empresas, en el mundo laboral, ¿esto se está trabajando, se está tomando conciencia? Mira, yo trabajo para la policía de Catamarca y estamos haciendo un montón de acciones, pero porque ya empezaron a haber un montón de consecuencias, lamentablemente, ¿no? Se están tomando acciones al respecto en todos los puestos de trabajo, porque después se dan cuenta que tienen muchas licencias y los costos son más grandes, ¿no? Pero también tiene que ver con una cuestión económica y financiera de cómo estamos acomodados, de cómo vivimos, el poco personal y demás, y las obligaciones. Entonces, si bien se tiene en cuenta, pero es como el mago sin magia, ¿no? Entonces vos sabes que hay un problema, sabes cuáles son las futuras soluciones, pero sabes que esa magia es magia, ¿no? Que quizás no se puede aplicar en todo. Entonces, bueno, tratamos de generar espacios de salud, de escucha, brindarle a la persona la posibilidad de un espacio de salud, en este caso particular, y me imagino que en otras empresas también, pero no se puede solucionar el problema como de todos. Entonces, cada uno se tiene que hacer responsable de su propia salud principalmente. Estudiando hace poquito la ISO 45000, que habla de seguridad y salud empresarial en el ambiente laboral, veía esto de la figura del psicólogo de la estructura, como para cuidar y que bueno, que tampoco todo es tan mecánico, aunque hay la palabra del KPI, de los rendimientos y todo eso está tan medido en el día de hoy. Sí. Hay que ver, lo que pasa es que la figura del psicólogo también responde como a dos amos, ¿no? Al empleado y al empleador, entonces como que es difícil. Raro ir al psicólogo de la empresa y contarle que estás mal, que hay un mal clima Por la laboral empresa. con el jefe. Claro, yo me voy a uno particular, eso no se lo cuento al del psicólogo de la empresa. No. Tienen muchos, o sea, después de pandemia, obviamente, seguramente en pandemia, pero, o sea, últimamente hay mucha demanda, digamos, con lo que vos haces. Sí, yo creo que se empezó a usar como la cerámica, se empezó a usar como muchas cosas que se usan ahora, y la gente dejó de pensar que era un lugar para locos, empezó a entenderlo como una herramienta
Y por suerte se empezó a usar, creo que gracias a los psicólogos que también transmiten, que deciden hablar, que transmiten, que dan sus charlas, que lo hacen como más cotidiano. Empezaron a llegar a las personas y entender, bueno, che, de esto que está hablando también me pasa, entonces no estoy tan mal, pero me pasa y necesita como un espacio, ¿no? Creo que ahora se ve como desde el lado de la salud y no desde la enfermedad principalmente, como una herramienta. Entonces las personas empezaron a acceder más. Claro, se ve como más como una enfermedad que bueno, que como decía, yo todo lo puedo, yo voy, total lo puedo, y no. Cuando no se puede, y ahí es donde están ustedes, y hay que ir. Hay que ir. Sí. Hay que ir. Cuando se agotan todos los recursos, se termina yendo. Sí. Bueno, Emi, muchísimas gracias por la claridad, sobre todo con lo que nos transmitiste, y bueno, gracias por venir. No, gracias. No a sé si te ustedes. debemos algo, si lo arreglamos, lo podemos arreglar en un café con algo. Puede ser. Un alfajor me ofrecieron ahí. Ahí está, con un alfajor. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, que gracias, de Bueno, verdad, muchas gracias. Bueno, Gracias. cerramos el puente de hoy y a no colapsar, ¿no? No, colapsar. tenemos un montón de tips, así que, bueno, aplicarlos. Sí, andar descalzo. Andar a pata, andar en pata. Allá no se le despina los pies. Acaba el zapato. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo puente. A Pati un cabo.